torno a desarrollos tecnológicos e innovación en sectores vinculados a energía, ciencia y tecnología. Y le paso directamente la palabra porque ya fue presentado anteriormente. Gracias, Juan, no hacía falta tanta presentación. Bueno, ya buenas tardes a todos y todas los que se han sumado ahora recientemente. Bueno, qué tarde de reflexión, como decía recién Mariana, ¿no? Es interesante siempre plantear la energía también en clave de reflexión de la soberanía de los pueblos, ¿no? Y no siempre en clave de debates de paneles de optimización de negocios, como siempre nos pasa a los que vivimos en el área energética. Así que bueno, me parece que es importante remarcar un poco, ya lo planteamos anteriormente, la crisis que estamos viviendo a nivel mundial y lo que toma a la energía en ese contexto. Creo que es importante el punto que marcaba de 2008 recién Mariana, en clave de con esa caída que parecía una caída del mundo, también con la crisis de Lehman Brothers, como también en ese momento los capitales se fugaron hacia la inversión tecnológica rápidamente y empezó a surgir, digamos, una fuerte apalancamiento, digamos, en el sector tecnológico, sobre todo con lo que conocemos como las GAFAM, que son Google, Amazon, entre otras, y a su vez, o sea, traigo esto a colorario porque esas empresas que fueron altamente beneficiadas, digamos, de ese salto tecnológico que dio el desarrollo productivo, directamente empiezan a invertir en lo que es las energías renovables, ¿no? O sea, si uno hace la trazabilidad del 2008 para acá, son las primeras que invierten y llevan adelante y empiezan a instalar lo que es el eslogan o esa agenda importada, como decía Martín, de la transición energética. Me parece que es importante, recién Mariana decía, qué matriz energética para nuestra región, ¿no? Y veo acá grandes conocidos, lo veo a Carlos Rey, Gabriel Barceló, que nosotros discutíamos ya hace años atrás, y siempre hablábamos de diversificación de la matriz energética, y hoy ya ese término casi no se usa, y se habla de transición energética, ¿no? Entendiendo que es diversificar la matriz energética. Entonces está bueno recordar eso y entender, bueno, que este cambio de paradigma que se ha dado profundizado también con la pandemia, o sea, la pandemia, si bien fue una cuestión de sanidad, digamos, pero a su vez hubo grandes ganadores en el proceso pandémico, que fueron las tecnológicas. O sea, nosotros estuvimos encerrados en nuestras casas, que pudimos vivir gracias al sostenimiento de la conectividad y de la energía, y trabajábamos desde la casa. El sistema no paró, digamos, se siguió produciendo y hubo grandes ganadores, y esos grandes ganadores también están vinculados a lo tecnológico y apalancados por los fondos de inversión, como decía Martín anteriormente también, ¿no? Y en eso vemos cómo se reconfigura un nuevo modelo de producción que claramente hoy está en tensión, y estamos viviendo entre el modelo fordista, como se quiere, para marcarlo en los 70, con un modelo de producción ya más basado en plataformas digitales, ¿no? De hecho, hoy cuando estábamos viniendo acá, decíamos, llamamos a un Uber por el celular y bajamos y vimos pasar 5 taxis vacíos y dijimos, ¿por qué no parás un taxi, ¿no? Entonces vemos cómo está cambiando esa configuración. Tiro ese ejemplo burdo, pero cotidiano, de cómo está yendo hacia la digitalización de todo, ¿no? O sea, lo vemos hasta los Rappi, digamos, hoy en día, digamos, o sea, hace 5 años acá no se veía, o empezamos a ver, digamos, recién que son cadetes en bicicleta, digamos, pero bueno, viene a raíz de un nuevo paradigma, y eso asociado, digamos, a un nuevo modelo de producción, ¿no? Y ese nuevo modelo de producción se está planteando en que sea basado en energías limpias, a eso quería llegar. Entonces, y de ahí se plantea la transición energética, transicionar de un sistema fósil a un sistema que no emite gases de efecto invernadero. Claramente se planteaba antes de energías renovables. Hoy eso no alcanza porque el sistema tecnológico no está desarrollado. O sea, recién lo mencionaba Martín también, o sea, las renovables son intermitentes, dependen de la disponibilidad de recursos. Entonces hoy se plantea más de energías limpias, donde ahí entra el gas natural como un vector, está la recuperación del sector nuclear, digamos, que lo vamos a escuchar y sigo después también a Gabriel Barceló, hablar claramente de ese sector, pero se empiezan a posicionar también puentes para sostener este nuevo sistema
se está configurando, ¿no? Y bueno, ahí empieza a tomar importancia esto de que decía Martín, digamos, la transición energética. Nosotros como pueblos latinoamericanos, como Argentina y la región, hay que hablar en este panel que es de integración regional, no se incluye en Argentina, pero cómo nosotros adoptamos esa agenda, pero con nuestro programa y con nuestra impronta y con nuestra realidad. Yo acá me traje, ahora voy a entrar en algunos datos más duros, pero por ejemplo, si uno ve la matriz primaria del mundo, la matriz energética primaria, que es todo lo que se consume, en un 80% depende de los combustibles fósiles. Ese dato es del 2019, no ha cambiado mucho. De hecho, el año pasado se firmaron todos los acuerdos de la COP26, que no se cumplió ninguno, y el domingo arranca la COP27, también otro nuevo desafío. Creo que está bueno este panel también para esta jornada, para repensar hacia dónde va la COP27. Y volviendo a la matriz mundial, el 80% depende de los hidrocarburos. Traigo ese número porque tenemos que pensar cómo vamos a reemplazar ese 80% si decimos que no vamos a quemar más hidrocarburos, ¿no? Entonces hay que repensar, y ahí el factor tecnológico va a ser importante. ¿Hacia dónde vamos? Porque decir transición energética es no emisión de gases de efecto invernadero, pero también vamos a un sistema de explotación minera, porque tenemos que explotar el litio, que después Roberto Salvareza nos va a incluir bastante en eso, pero el litio pasa a ser un mineral estratégico en esta transición. El litio, como otros minerales, el cobre, el níquel, etcétera, que necesite los dispositivos. Si hablamos de movilidad eléctrica, bueno, ¿cómo vamos a construir los autos eléctricos? ¿De dónde van a salir los minerales? O sea, para que nos demos una idea de la demanda que va a haber de estos nuevos minerales, Estados Unidos en su programa, o sea, el programa energético de Biden, en su raíz plantea 500.000 estaciones de servicio para movilidad eléctrica. Dimensionemos eso, lo que va a significar en explotación de recursos naturales. Y la economía también va atado a eso, o sea, el litio aumentó de agosto del año pasado a este año en un 400% su cotización, ¿no? Entonces también vemos cómo empieza a ser un negocio redituable también la transición energética, y es importante imprimirle a eso la agenda, una agenda más propia tanto de Argentina como de la región. Y después, a su vez, me marcó, digamos, lo de la transición energética como agenda impuesta, ya que si nosotros tenemos que ir hacia los objetivos que se está planteando hoy la COP26 o las primeras potencias, ya Latinoamérica de su matriz depende en un 65% de hidrocarburos, o sea que nosotros estamos por debajo de la media de lo que es el mundo, ¿no? Entonces ya América Latina ha transicionado, y sobre todo si empezamos a ver país por país, por ejemplo el caso brasilero, si vemos el caso de la energía eléctrica, depende en un 70% de energías renovables. Entonces ya transicionó su matriz, o por lo menos no quema grandes cantidades de carbón, que es lo que principalmente contamina el ambiente, ¿no? Si vemos el caso de Argentina, es distinto. Nosotros tenemos un 85% en la matriz eléctrica, en la matriz primaria, perdón, de dependencia de combustibles fósiles, y para generar energía quemamos un 60% de combustibles de hidrocarburos, con la salvedad que acá es principalmente de gas natural. Y después el 7,5% es nuclear, el 10% renovables, eólicas y solar principalmente, y el 20-25% hidroeléctrico, que también es un eje que lo vengo discutiendo con Carlos Rey bastante, porque Argentina decimos que tenemos que ir más a lo renovable, y a su vez también ya tenemos un 25% que es hidroeléctrico, pero no se considera renovable porque la ley renovables dice que tiene que ser menor a 50 megas los aprovechamientos hidroeléctricos para que sea renovable, ¿no? Yo veía el caso de Chile, que lo veo acá también a Cristian. Eso no es así, ellos tienen un 56% de fósil, de renovables, perdón, pero en esas renovables incluyen las hidroeléctricas de embalse y de pasada, ¿no? Que a su vez también a veces Chile se nos pone como una agenda, un modelo a seguir, que todos sabemos la historia de Chile viene de un modelo salvajemente neoliberal, ha sido el laboratorio mundial de implantar el neoliberalismo, que se ha
se ha revertido ahora con esta elección de Boric, y siempre se nos vende, digamos, la matriz energética chilena por la gran penetración solar, pero yo veía los números, acá están, disculpen, pero dependen un 54% de hidrocarburos, ¿no? Si bien tiene mucho de lo que es solar, depende de un 54% de hidrocarburos, y de ese 54%, el 33,9% se genera a base de carbón, ¿no? Entonces también hay que mirar, porque a veces uno compra agendas que nos quieren imponer, digamos, y eso claramente ahora está revirtiéndose por el modelo que está llevando adelante el presidente Boric, ¿no? Eso era para repasar un poco los números, o sea, ¿para qué traje estos números? Pensar cuando queremos reemplazar un nuevo sistema lo que va a demandar, ¿no? Y eso también va a ser un modelo extractivista, eso también va a dañar el ambiente, y a veces compramos agendas de que lo solar o lo eólico no contamina el ambiente, ¿no? Eso no es cierto, demanda explotación de otro tipo de forma de la naturaleza, pero es explotación al fin, ¿no? Y nosotros tenemos que pelear porque esa explotación sea un modelo para el desarrollo de nuestros pueblos y no un modelo extractivista que sea América Latina ahora el proveedor de litio del mundo, o el proveedor de gas natural del mundo, o el proveedor de hidrocarburos del mundo, porque tenemos Venezuela que está haciendo lo que puede por el bloqueo que ha tenido salvaje, digamos, en sostener PDVSA. También interesante lo que decía Mariana, digamos, PDVSA más Petrobras, ¿no? O sea, yo mencionaba Petrobras, que se salvó de la privatización de Brasil, y la importancia que significa eso. O sea, Petrobras está dentro de las 20 empresas petroleras a nivel mundial, ¿no? Entonces, dimensionar eso es importante para la agenda que tengamos que llevar adelante ahora con el triunfo de Lula, digamos, que eso pase de nuevo a una agenda para la integración regional y para la agenda de los pueblos, ¿no? ¿Cómo vengo? Bien, perdón. Bueno, y también mencionando, digamos, esto de ganadores y perdedores ante una crisis, mencionamos lo de la pandemia, esto lo que está sucediendo en Europa, también hay ganadores y perdedores. Estos datos son frescos, digamos, por ejemplo, quienes están ganando con esta crisis, digamos, que ha puesto todo patas para arriba, tanto en los costos energéticos como en los costos alimentarios, dos elementos fundamentales para lo que es el desarrollo de los pueblos. ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total Energy acumularon más de 60.000 millones de dólares en beneficio en el último trimestre, ¿no? Y a su vez esas empresas son las que después están invirtiendo, por ejemplo, Exxon y Chevron están invirtiendo en... Exxon anunció, por ejemplo, un nuevo proyecto de capturas de carbono. BP gastó 4.000 millones de dólares para adquirir una de las empresas principales productoras de biocombustibles. Después también Chevron gastó 3.000 millones de dólares en otro grupo que produce biocombustibles, ¿no? Entonces vemos también cómo las empresas que han sido causa, digamos, de este cambio climático, de esta contaminación mundial, hoy también están del lado de las renovables, ¿no? Entonces, si cambiamos formas de energía, ¿cómo hacemos para también que no sea otro patrón de dominación, ¿no? Entonces, que esa energía, porque después nos pasa que en Argentina es bien sabido la cuestión del costo energético, ¿no? O sea, hoy en día Argentina está viviendo y está en discusión, desde hace 2 años nos pone en velo, digamos, de si hacemos segmentación tarifaria o no hacemos segmentación tarifaria, y todo esto que estamos discutiendo acá va a implicar, digamos, el costo final del usuario, digamos, y que podamos tener acceso o no a esa energía, ¿no? Entonces, eso también me parece que tiene que estar en la agenda de discusión, ya que si no, digamos, o sea, vamos a tener la mejor matriz energética y la población no va a tener acceso. Eso tampoco creo que es una discusión, una solución aceptable, ¿no? Bueno, después, para ya ir cerrando y no sacar más tiempo, también, bueno, pensar Argentina, digamos, me parece, sí, ya ir un poquito más a la agenda nacional. Creo que Argentina tiene una potencialidad en recursos energéticos, digamos, o sea, tenemos la Vaca Muerta, digamos, que ha sido, hoy, digamos, está siendo explotada gracias también
a una decisión estratégica en 2011 de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, perdón, de estatizar YPF, y eso poder recuperar esos yacimientos y empezar a hacer alianzas estratégicas para poder explotar esos recursos, y hoy vemos los frutos, digamos, de aquella decisión de hace 10 años atrás, y cómo eso va a cambiar, digamos, y revolucionar la matriz energética argentina, ya que el gas natural que tenemos, o sea, al ser la segunda reserva de gas natural del mundo, va a permitir el autoabastecimiento, que hoy en día se está haciendo la obra más importante que va a tener este gobierno, que es el gasoducto Néstor Kirchner, donde va a permitir el autoabastecimiento de justamente del gas, sobre todo en invierno. Nosotros importamos gas para generación de energía eléctrica, eso lo vamos a salvar, y a su vez, bueno, se han firmado ya contratos con Petrona, por ejemplo, para exportar 450 buques de GNL por año a través de un puerto de Bahía Blanca, ¿no? Después, a su vez, bueno, destacar el programa nuclear, que yo no lo voy a abordar porque está Isidro acá al lado mío, y después viene Gabriel, pero también, o sea, el programa nuclear creo que es un programa insignia en el desarrollo tecnológico argentino y la región, digamos, y tenemos que profundizar ese modelo, tenemos que seguir pregonando en aumentar la matriz energética a base del sector nuclear. Si no son en 10 años, si no instalamos la nueva central que está en danza, digamos que es la Walong One, modelo chino, de 1200 megas, vamos a correr el riesgo de que cada vez la participación nuclear sea menor en esta matriz energética y perder las capacidades, que sobre todo ahí, Gabriel siempre lo menciona, lo que se genera en ese sector es conocimiento, y ese conocimiento tiene que estar a disposición para la integración regional, ¿no? Y ese conocimiento de la mano también de lo que es el desarrollo científico y tecnológico. O sea, Argentina es vanguardia en eso junto con Brasil, y hoy en día tenemos, o sea, yo creo que la foto que mencionaba con Chávez, recién Mariana, hoy también hay otra foto que tenemos a México también en esta integración regional, donde también tiene grandes recursos renovables, renovables y no renovables, perdón, recursos naturales, quería decir. Así que pensarnos, digamos, como bloque con este nuevo desafío que tenemos, y también el desafío que tiene Argentina de que el año que viene sostengamos y profundicemos el modelo, ya que si revertimos como en el 2015, vamos a entorpecer, digamos, esta oportunidad increíble que tiene América Latina, ¿no? Entonces, bueno, no robo más tiempo, así después queda tiempo para las preguntas también. Gracias, Juan. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Continuamos, ahora pasamos al Isidro Baschar, licenciado en Relaciones Internacionales, maestrando en Gestión de la Energía y Fellow de la World Nuclear University. Posee más posgrados en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Infraestructura Nuclear.